El zumbido empezó en la cinta 74. Antes de esa, todo era normal, si se le puede llamar normal a la obsesión de un hombre por grabar el sonido de la nada. Cientos de horas de silencio. El silencio de una habitación vacía al amanecer, el silencio de un sótano a medianoche, el silencio de un campo nevado bajo la luna. Pero la cinta 74 era distinta. En mitad de un silencio casi perfecto, grabado en lo que parecía ser una iglesia abandonada, se oía apenas un susurro electrónico, un zumbido grave, casi inaudible, como el de un transformador lejano. Y entonces, la voz del viejo, de Julián, rompió la quietud. No hablaba a un micrófono, no. Parecía que le hablaba a la propia habitación. Dijo, con una calma que helaba la sangre: ahí estás otra vez. ¿Crees que no te oigo, verdad? Ahora te pregunto yo a ti, que me escuchas junto al fuego, con la seguridad de estas 4 paredes. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías apagado la grabadora, pensando que era la excentricidad de un anciano solitario? ¿O habrías subido el volumen, con el corazón en un puño, curioso y aterrado a partes iguales, como hice yo? Todo comenzó unos meses antes, en un otoño especialmente gris. Me había jubilado hacía poco y el dinero no sobraba. Un anuncio en el periódico local solicitaba a alguien con experiencia en equipos de audio antiguos. El trabajo era sencillo, o eso parecía: digitalizar el archivo sonoro personal de un tal Julián Biedma, un ingeniero de sonido que había fallecido recientemente. Su sobrina, Elvira, una mujer de gestos afilados y mirada cansada, fue quien me entrevistó. Me recibió en la entrada de la casa del difunto, pero no me dejó pasar más allá del vestíbulo. Mi tío era particular, me dijo, mientras me entregaba un juego de llaves. Todo el trabajo se hará en su estudio, en el sótano. Tiene una entrada independiente por el jardín. Las condiciones eran extrañas, pero la paga era generosa. Solo le pido 3 cosas, continuó, mirándome fijamente. Primero, que trabaje exclusivamente de noche. Mi tío decía que el silencio nocturno es el único lienzo puro. Segundo, que no toque absolutamente nada que no sean los equipos de grabación y las cintas. Y tercero, que trabaje siempre solo. Acepté, por supuesto, la idea de pasar las noches rodeado de tecnología antigua, en silencio, casi me pareció poética. La primera noche bajé por la escalera de piedra que olía a tierra húmeda y abrí la pesada puerta del estudio. Me encontré con una habitación que era una cápsula del tiempo, insonorizada con paneles de corcho oscurecido y espuma acústica que se deshacía al tacto. En el centro, una consola de mezclas con decenas de perillas y medidores. Y en las paredes, estanterías metálicas repletas de cintas de carrete abierto. Cientos de ellas, cada una en su caja de cartón, con una etiqueta blanca escrita a mano: silencio. Biblioteca Nacional, 3 de la madrugada, 1978, silencio. Andén 4, Estación de Atocha, 1:15 de la madrugada, 1981, silencio. Quirófano 3, Hospital Provincial, 4:30 de la madrugada, 1985. Julián Biedma no había grabado música ni programas de radio. Había dedicado su vida a cazar y catalogar el silencio. Las primeras semanas fueron tranquilas. Un trabajo metódico y solitario. Ponía una cinta, ajustaba los niveles, le daba al play y escuchaba a través de unos enormes auriculares de baquelita. Escuchaba el siseo casi imperceptible de la cinta magnética, el rumor lejano de una ciudad dormida, el crujido de la madera de un desván. Era una labor extraña, sí, pero pacífica. A veces, mientras el archivo se digitalizaba, leía los cuadernos de notas de Julián que estaban apilados junto a la consola. Eran meticulosos. Describía la textura del silencio, su temperatura, su color. Hablaba de cómo el silencio de un hospital tenía un trasfondo de miedo contenido, mientras que el de una catedral vacía vibraba con una esperanza hueca. Empecé a sentir una extraña admiración por aquel hombre, un ermitaño del sonido.
Y entonces llegué a la cinta 74. Tras escuchar su susurro en la grabación, «Ahí estás otra vez», rebobiné la cinta. Lo escuché de nuevo, y de nuevo, subí el volumen al máximo. El zumbido estaba ahí, en el límite de la percepción auditiva. Un sonido constante, de baja frecuencia, que parecía esconderse detrás del silencio. Pero lo más perturbador era la voz de Julián. No sonaba loco, sonaba resignado, como si estuviera hablando con un viejo conocido. Continué con las siguientes cintas, ahora con una mezcla de aprensión y morbo. La 75, la 76, la 77. Silencios puros, pero en la 78, grabada en el sótano de una fábrica abandonada, el zumbido volvió. Más claro esta vez, y de nuevo, la voz de Julián. Te estás acercando. Puedo sentirte en los huesos. A partir de ese punto, el archivo sonoro de Julián Viedma se transformó. Dejó de ser una colección de silencios para convertirse en el diario de una obsesión. El zumbido aparecía de forma intermitente, cada vez con más presencia. Julián ya no solo lo mencionaba, sino que interactuaba con él. En la cinta 92, grabada en un hotel rural cerrado en invierno, se le oye susurrar: «Sé lo que quieres. Quieres un hueco, pero aquí no hay sitio para los dos». Empecé a sentirme como un intruso, un voyeur de la decadencia de un hombre. Las noches en el estudio se volvieron más pesadas. El silencio de la habitación, que antes me parecía reconfortante, ahora se sentía expectante. A veces, me quitaba los auriculares de golpe, convencido de haber oído algo detrás de mí. Pero nunca había nada, solo las sombras proyectadas por la única bombilla y el lento girar de los carretes. Empecé a llevar mi propio termo de café bien cargado. El sueño se había convertido en un enemigo. Tenía pesadillas extrañas. No soñaba con monstruos ni fantasmas. Soñaba con espacios vacíos y un zumbido constante que me hacía rechinar los dientes. Una noche, la curiosidad me venció. Rompí la segunda regla de Elvira. Me levanté y empecé a examinar los objetos del estudio. Había osciloscopios antiguos, micrófonos de todas las formas y tamaños. Y, en un cajón bajo la consola, encontré un pequeño diario encuadernado en piel. No era como los cuadernos de notas. Este era personal. Lo abrí. La primera entrada estaba fechada el mismo día de la grabación de la cinta 74. Lo he oído por primera vez. No es un fallo del equipo. Lo he comprobado todo. Es un sonido fundamental. Una frecuencia que subyace a todo lo demás. No creo que venga de fuera. Creo que siempre ha estado ahí. Es el sonido del vacío. Y creo que me ha notado. Pasé las páginas con manos temblorosas. La caligrafía de Julián, tan pulcra en sus notas técnicas, se volvía aquí febril, casi arañada sobre el papel. El zumbido no es solo un sonido. Es una intención. Tiene una especie de conciencia primitiva, como un insecto. Cuando grabo, se acerca. Siente la ausencia de ruido como un depredador siente el calor. El silencio es su territorio de caza. He empezado a oírlo sin los equipos. En mitad de la noche. Un rumor en mis oídos. Intenta hablarme, no con palabras, sino con formas. Me muestra patrones cuando cierro los ojos. Geometrías imposibles. Me está enseñando su lenguaje. La paranoia de Julián se filtraba por las páginas y se adhería a mí como la humedad del sótano. Me encontré mirando por encima del hombro, escrutando los medidores de la consola en busca de alguna fluctuación anómala. El trabajo se había convertido en una tortura autoimpuesta. Cada noche, me prometía a mí mismo que sería la última. Que llamaría a Elvira, le diría que no podía continuar, que el aislamiento me estaba afectando. Pero cada noche, volvía. Necesitaba saber cómo terminaba. Necesitaba llegar a la última cinta. Las grabaciones se volvieron más y más extrañas. En una, Julián no decía nada. Solo se oía su respiración, agitada, y el zumbido, ahora tan presente que hacía vibrar los diafragmas de los auriculares. En otra, se le oía mover muebles pesados por la habitación,
como si estuviera construyendo una barricada. Luego susurraba: no te dejaré entrar. Este cuerpo es mío. Esta mente es mía. Escuché su lucha durante semanas. Su voz se debilitaba, se volvía un hilo tembloroso. A veces, se reía. Una risa seca, rota, que no tenía nada de alegre. Otras veces, lloraba en silencio. Y siempre, de fondo, el zumbido. Constante, paciente. Finalmente, llegué a la última estantería. A la última caja. La cinta 247. La etiqueta era diferente a las demás. No tenía lugar ni fecha. Solo una palabra, escrita con tinta temblorosa: invitación. Me temblaban las manos al colocar el carrete en el magnetófono. El corazón me golpeaba las costillas con una fuerza brutal. Me puse los auriculares, cerré los ojos y pulsé el play. El siseo de la cinta. Y luego, un silencio absoluto. El silencio más profundo y puro que había escuchado en todo el archivo. No había zumbido. No había respiración. No había nada. Pasó 1 minuto, 2 minutos. Pensé que la cinta estaba en blanco, que Julián había muerto antes de poder grabar. Y entonces, su voz. Pero no era su voz. Era clara, serena, profunda, sin el temblor de la vejez, sin el miedo que había impregnado las últimas grabaciones. Sonaba joven y descansado. Ya lo entiendo, dijo, con una calma aterradora. No querías entrar, querías salir. Toda mi vida he buscado el silencio perfecto, el lienzo en blanco. Pero no existe, porque incluso en el vacío absoluto, estás tú. No eres un sonido que invade el silencio. Eres lo que queda cuando todo lo demás se ha ido. Hubo una pausa larga. Podía imaginarlo en esa misma silla, en esa misma habitación, sonriendo a la oscuridad. El error es pensar que somos dos cosas separadas, continuó su voz, ahora con un matiz melódico, casi hipnótico. Yo soy el recipiente, tú eres el contenido. El silencio no era para escucharte, era para hacerte sitio. No hay lucha, nunca la hubo, solo una transición, una resonancia. Y entonces, ocurrió lo que todavía hoy me despierta por las noches. La voz de Julián empezó a desdoblarse. A la voz principal se le unió un tono bajo, un armónico que era, sin lugar a dudas, el zumbido. Pero ahora no era un sonido electrónico. Era orgánico, gutural. Las dos cosas hablaron al unísono, la voz humana y el zumbido inhumano, diciendo una última frase. Ahora, escuchamos juntos. La grabación se cortó. Silencio. Me arranqué los auriculares de la cabeza y los lancé contra la pared. Salí de allí tropezando, subí las escaleras de 2 en 2 y no paré de correr hasta que llegué a la seguridad de las farolas de la calle. No volví a ese sótano. Llamé a Elvira a la mañana siguiente. Le dije que había terminado, que le enviaría los archivos por correo. Mi voz sonaba extraña, lejana. Cuando me preguntó si todo había ido bien, dudé. Quería gritarle, preguntarle si sabía lo que su tío había desatado en esa habitación, si sabía lo que contenían esas últimas cintas. Pero solo pude decir que su tío era un hombre muy dedicado. Ella hizo una pausa antes de contestar, y sus palabras fueron lo que terminó de romper algo dentro de mí. Lo sé, dijo, con un tono extrañamente vacío. Mi tío siempre decía que la gente le tiene miedo a la oscuridad y a los ruidos fuertes, pero que el verdadero terror es un silencio que te devuelve la mirada. Cobré el dinero, pero nunca me sentí pagado. Me sentí infectado. El silencio ya no es mi amigo. Duermo con la radio puesta a un volumen muy bajo. No soporto los espacios silenciosos. A veces, en mitad de la noche, cuando todo está en calma, me parece oírlo. Un zumbido grave, en el borde de mi audición. No sé si es un recuerdo. No sé si es el tinnitus de un viejo. O no sé si, aquella noche, al subir el volumen para escuchar mejor, dejé la puerta abierta. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual el silencio. Y mucho menos a las personas que lo buscan con tanto ahínco.